Los alemanes lo odiaban no porque temieran al fuego, sino porque les aterraba en qué convertía este mecanismo al ser humano. Lo inventó un inglés, pero fue en Rusia donde encontró su verdadero destino, donde entre el barro, el frío y la desesperación, se volvió casi un ser vivo. Lo cargaban sobre los hombros, discutían con él, lo maldecían y al mismo tiempo lo querían, y a simple vista no parecía más que hierro. Sin embargo, detrás de cada disparo se ocultaba una capa entera de dolor, locura y genio de ingeniería. Y cuanto más te adentras en el tema, más claro se vuelve que esta ametralladora era mucho más que un arma. Se convirtió en el símbolo de una época en la que la frontera entre el hombre y la máquina casi desapareció por completo. ¿Por qué los soldados alemanes preferían arder vivos antes que caer bajo su fuego? ¿Qué se escondía dentro de la camisa de agua? ¿Y por qué incluso décadas después, los veteranos se estremecían con solo oír su sonido? En esta historia no hay héroes ni villanos. Aquí solo existen el hombre y el arma, reflejándose el uno en el otro. Y cuando descubres lo que realmente ocultaba el Maxim, difícilmente puedas seguir viéndolo como una simple ametralladora. Sobre el campo flota un humo cálido. El aire vibra por el calor. Alrededor se oye el ronco ritmo de las ráfagas. Densas cadenas del enemigo avanzan directamente hacia las posiciones, y parece que esas olas humanas nunca se acabarán. El soldado del Ejército Rojo, Nikolai Mamun, recordaba cómo aquel día la cinta de la ametralladora se vació en apenas unos minutos, y el agua de la camisa empezó a hervir, convirtiéndose en nubes de vapor. El cañón ya no disparaba, escupía fuego, pero nadie pensaba en detenerse. Era su primer combate y la primera prueba del legendario Maxim. Así comenzaba una historia en la que una sola máquina logró cambiar el curso de las batallas y el destino de millones. Simple, fiable, pesada y al mismo tiempo casi viva. Se convirtió en parte de cada trinchera, de cada puesto avanzado y de cada victoria donde la paciencia y la precisión resultaban decisivas. El creador de esta arma fue el ingeniero británico Hiram Stevens Maxim, que vivió en una época en la que los ejércitos del mundo apenas se acostumbraban a los fusiles, y la idea del fuego totalmente automático parecía ciencia ficción. Pero Maxim desarrolló un mecanismo en el que la energía del retroceso del disparo recargaba el arma por sí sola, lo que significaba que un solo hombre podía mantener un fuego continuo, como si fuera toda una escuadra. Cuando el prototipo se probó por primera vez en 1883, incluso los militares más escépticos comprendieron que había comenzado una nueva era, y pronto Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y otros países empezaron a comprar o producir sus propias versiones del Maxim. Cada ejército veía en él una oportunidad para cambiar el equilibrio de fuerzas. Donde antes se necesitaban decenas de soldados, ahora bastaba un solo equipo y una cinta metálica de cartuchos. Pero el destino verdaderamente especial de esta ametralladora la esperaba en Rusia, donde en la fábrica de armas de Tula comenzaron a producir versiones propias, y el Maxim de entonces se parecía más a una pieza de artillería. Un afuste voluminoso, grandes ruedas y una pesada camisa. Había que empujarlo, no cargarlo. Aunque los soldados pronto comprendieron que era un arma en la que se podía confiar en cualquier situación. En 1910, el diseñador ruso Sokolov creó un nuevo afuste, haciendo el Maxim más compacto y manejable. Y desde entonces la ametralladora adquirió su aspecto inconfundible, maciza, con refrigeración por agua, sobre ruedas o trípode, con la característica cinta que se perdía en una caja metálica. Precisamente esta versión se convirtió durante muchos años en el símbolo del ejército ruso. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, quedó claro que la industria no tenía capacidad suficiente. Una sola fábrica de Tula no podía armar a todo el ejército. Las ametralladoras escaseaban de forma crítica y a una división rusa le correspondían poco más de 70 unidades, mientras que los alemanes tenían varias veces más. Esto significaba que cada Maxim en el frente valía literalmente su peso en vidas.
Los soldados sabían que donde estaba el Maxim, el enemigo no pasaría. Pero también entendían otra cosa. No se podía perder una máquina así, por eso la cuidaban, la llevaban a mano, la protegían de la lluvia, la envolvían en lona, y para muchos equipos la ametralladora se convertía casi en un camarada personal. Cuando el Imperio ruso se derrumbó, parecía que con él desaparecerían también sus símbolos armamentísticos, pero el Maxim sobrevivió al caos, pasó al nuevo Ejército Rojo y allí su historia comenzó de nuevo. Durante la Guerra Civil, las viejas ametralladoras volvieron a ser indispensables y dispararon en todos los frentes, desde Crimea hasta Siberia. Fue entonces cuando surgió uno de los fenómenos más reconocibles de aquella época, la tachanka, un carro sencillo con tiro de caballos y una ametralladora montada en el afuste, que convertía a unos pocos hombres en una tormenta de fuego móvil. Los destacamentos se lanzaban por las estepas disparando en movimiento, y los combatientes llamaban al Maxim fiable, pero excesivamente pesado, ya que su masa alcanzaba casi los 70 kilos. Para un solo soldado era una carga insoportable, sobre todo en combate, donde había que cambiar de posición constantemente, pero aún así al arma se la trataba con respeto, no se la insultaba, se la soportaba por su precisión, por su potencia, y porque nunca fallaba en el momento decisivo. El veterano Alexei Strelnikov recordaba cómo en el frente arrastraban la ametralladora por el barro, aferrándose a las ruedas y destrozándose las manos, pero sabían que sin ella no resistirían ni un minuto. Era pesada, pero precisa, y mientras estuviera a su lado, no estaban solos. Estas palabras se convirtieron casi en una fórmula de lealtad, en la descripción del vínculo entre el hombre y la máquina creada para sobrevivir. En los años 20, los ingenieros intentaron crear algo nuevo, más ligero, más maniobrable y cómodo, pero todos los experimentos terminaban igual. El arma nueva se rompía, se atascaba o fallaba en el peor momento, mientras que el Maxim seguía disparando igual que 20 años atrás. Precisamente por eso lo mantuvieron en servicio, como a un viejo soldado probado por el tiempo, y así la ametralladora nacida en un laboratorio británico se convirtió en parte inseparable del destino ruso, áspero, pesado y obstinado como el propio país, que parecía no rendirse nunca. Los años pasaron y el país, apenas recuperado de la guerra civil, volvió a construir fábricas, a aprender y a reconstruirse. En las oficinas de diseño el trabajo hervía. Se necesitaba un arma nueva capaz de responder a los desafíos del tiempo. Los ingenieros buscaban una ametralladora ligera y maniobrable, pero una y otra vez, al abrir planos y cálculos, regresaban al viejo Maxim, que seguía en servicio como un recordatorio de que a veces lo viejo es más fiable que lo nuevo. Los jefes de Estado Mayor no lo apreciaban, considerándolo obsoleto, pero lo querían quienes combatían en tierra. Los soldados sabían que si el Maxim estaba instalado, la posición se mantenía, y ni el frío, ni el polvo, ni el barro podían detener su funcionamiento. El arma solo necesitaba agua para enfriar el cañón y manos que no temblaran. En 1930 la ametralladora fue sometida a una pequeña modernización. La camisa del cañón recibió un estriado longitudinal no por estética, sino por resistencia. Se añadieron pequeñas mejoras y se modificaron algunos detalles, pero la esencia siguió siendo la misma. Era el mismo Maxim, apenas adaptado a nuevas condiciones. En los campos de prueba se ensayaban decenas de proyectos nuevos, montones de papeles, informes y comisiones, todo para reemplazar al veterano. Pero cada vez las pruebas terminaban igual. El nuevo modelo se rompía, se atascaba o perdía precisión, mientras el Maxim permanecía a un lado, humeante pero disparando, como si lanzara un desafío obstinado. Mientras me necesiten, no me iré. Mientras tanto, el mundo cambiaba. Europa se armaba a toda prisa. En el oeste aparecían nuevos tanques, aviones y armas automáticas. En el este se levantaban fortificaciones y se realizaban maniobras secretas. En el aire se sentía una tensión parecida a una tormenta que se acerca. La Unión Soviética entendía que una nueva guerra era solo cuestión de tiempo,
y que cuando comenzara habría que usar todo lo que se tuviera a mano. A comienzos de los años 40, el Maxim ya era un veterano. Tenía casi 40 años, pero seguía figurando en las tropas, en los depósitos y en los arsenales. Los ingenieros lo consideraban una solución temporal, pero la historia decidió otra cosa. El 22 de junio de 1941 todo cambió. La guerra cayó de forma repentina y despiadada. Muchas unidades quedaron aisladas. La técnica fue abandonada, los almacenes incendiados, y en el frente se valoraba cualquier arma capaz de disparar. Y entonces, el Maxim volvió a entrar en combate. Lo sacaban de las reservas, lo montaban en camiones, lo instalaban en trenes blindados e incluso en lanchas fluviales. Y la vieja ametralladora, ideada en el siglo anterior, volvió a convertirse en el apoyo de una nueva guerra. En el frente recordaron enseguida por qué la apreciaban sus predecesores. Era sencilla. La alimentación de la cinta no se atascaba. Soportaba largas ráfagas y podía disparar bajo la lluvia, la nieve y el polvo. Lo único que había que vigilar era que no se acabara el agua en la camisa, y a veces los combatientes vertían dentro lo que tuvieran a mano: nieve, lodo, incluso sopa, con tal de enfriar el cañón recalentado. Porque los equipos de infantería sabían que si el enemigo avanzaba como un muro y los tanques se acercaban, el Maxim no los dejaría llegar. Su golpeteo era inconfundible, pesado y regular, como el latido del corazón de toda la línea defensiva. El mecanismo funcionaba como un organismo vivo y ese sonido daba a los combatientes la seguridad de que no estaban solos. En el frente, el Maxim no servía únicamente en la infantería. Se montaba en transportes blindados, en barcos y en posiciones antiaéreas. Y para combatir a la aviación se crearon instalaciones especiales cuádruples. 4 cañones unidos en una sola plataforma se colocaban a lo largo de las carreteras del frente y de los trenes. Y cuando aparecía un avión enemigo en el cielo, los tubos se elevaban, llenando el aire con el estruendo continuo del fuego. No era elegante ni moderno, pero era tan fiable como una palanca. Con él se rechazaban ataques, se contenía la presión y se cubrían las retiradas. Los soldados solían dar nombres a sus ametralladoras, como si fueran seres vivos. Acariciaban la camisa y les hablaban casi como a camaradas. «Vamos, viejo, no nos falles». Y realmente no fallaba. El fuego del Maxim salvaba unidades enteras. Y cuando se acababan los cartuchos, los combatientes buscaban cintas entre los vecinos, las unían y las introducían una tras otra con tal de no dejar acercarse al enemigo. Los afustes se recalentaban, las ruedas se chamuscaban, las manos se quemaban, pero nadie soltaba las empuñaduras. Y en esas posiciones no se contaban los años que llevaba viviendo, se contaban solo los minutos, hasta que se agotara la cinta. A lo largo de la guerra, miles de Maxim recorrieron los frentes desde Leningrado hasta Sebastopol, de Stalingrado a Berlín. Su golpeteo se oyó en cada gran batalla y, estuviera donde estuviera, en una trinchera, en un tren blindado o en la caja de un camión, permanecía fiel, como si no lo hubiera creado el hombre, sino la propia necesidad. Los soldados decían: «Si tienes un Maxim contigo, sobrevivirás». Y en esas palabras no había exageración. En el invierno del 42, el frente se congeló. La nieve se mezcló con el humo, el viento desgarraba las tiendas y los ametralladores envolvían las camisas con capotes para que el agua no se congelara dentro. Y aún en esas condiciones el Maxim seguía disparando. A veces se cubría de una costra de hielo, pero bastaba hacer unos cuantos disparos para calentar el cañón y el mecanismo volvía a la vida. Y los combatientes bromeaban diciendo que el Maxim no conocía el cansancio. No temía al frío ni pedía descanso, mientras la cinta no se terminara. En el frente era como un viejo amigo, tosco, ruidoso, pero fiable. En los combates por Stalingrado las ametralladoras estaban colocadas literalmente cada pocas decenas de metros, cubriendo calles, patios y sótanos. Y en ocasiones un solo equipo sostenía todo un barrio. Cuando el enemigo atacaba no había tiempo para apuntar. Se disparaba por el sonido, por la sombra,
por el movimiento, y la ciudad se convirtió en un laberinto donde el Maxim pasó a ser su respiración. Más allá de los Urales, en las fábricas, la producción continuaba día y noche, las máquinas no se detenían, y los viejos planos casi no se tocaban. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Los ingenieros sabían que en esta máquina no había nada superfluo. Cada tornillo y cada palanca estaban probados por décadas. Y en combate, eso significaba una sola cosa: previsibilidad y, por tanto, supervivencia. Para 1943, los diseñadores crearon por fin un nuevo aspirante, la ametralladora de Gorionov, más ligera, moderna y fácil de mantener, y comenzaron a introducirla en las tropas, pero el frente no era un campo de pruebas. El arma nueva exigía adaptación, precaución y repuestos, mientras que el Maxim ya lo sabía todo. Lo desmontaban y lo montaban con los ojos cerrados. Incluso en la oscuridad bajo fuego enemigo, los soldados repetían: mientras el Maxim viva, la línea se mantiene, y realmente, cuando había que retirarse, la ametralladora siempre se iba a la última. La sacaban de la posición, la ataban a trineos, la cargaban en vehículos dañados, con tal de no dejarla al enemigo, porque no era solo un arma, sino un compañero de combate, un símbolo y un objeto de fe. En los recuerdos de los veteranos aparecen una y otra vez las mismas escenas. Un equipo de 2 hombres, el tirador y el portador de la cinta. Uno dispara, el otro vigila el agua y los cartuchos. Entre ellos no hay palabras, solo miradas breves. Cada uno sabe lo que viene después. Y mientras el Maxim golpea, se puede respirar tranquilo. Los años de guerra lo cambiaron todo. Ciudades, personas, tácticas. Pero frente a los nuevos tanques y aviones, esta ametralladora permaneció igual, y ahí residía su fuerza. No dependía de la moda, de órdenes, ni de la política. Su sentido era simple: disparar mientras puedas. Cuando comenzó la ofensiva de 1944, miles de Maxim avanzaron junto a las tropas hacia el oeste. Se montaban en las cajas de los Studebaker, en transportes blindados, en pasos de ferry, y cruzaban Polonia y Prusia Oriental, siguiendo al frente como sombras de sus equipos. Muchas máquinas fabricadas aún en los años 20 llegaron hasta los últimos combates, cubiertas de óxido, parches y huellas de reparación, pero seguían funcionando, y a veces en las camisas se escribía con tiza: por Leningrado, por mi hermano, no nos falles. La lluvia borraba esas inscripciones, pero permanecían en la memoria. Y en marzo de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron al lago Balatón, los viejos Maxim volvieron a estar en las trincheras. Las unidades enemigas lanzaban contraataques, y las ametralladoras disparaban hasta el último cartucho. Y entre el humo, el estruendo y el rugido de los motores, su ritmo seguía siendo el mismo que 20 años antes. Ninguna otra arma vivió tantas épocas, ni cambió tantos dueños. Vio cambiar imperios, banderas e ideologías, pero cada vez aparecía allí donde se decidía el resultado. En su hierro frío parecía haberse congelado la propia historia, concentrada en un sonido que hacía temblar muros y corazones. Y cuando el frente finalmente irrumpió en Berlín, el Maxim entró en la ciudad junto a los soldados. Lo colocaban en cruces, azoteas y plazas. Y a su lado a menudo estaban jóvenes combatientes que ni siquiera sabían que aquella máquina era más vieja que sus padres. Ellos solo cumplían la orden de cubrir el avance, y la ametralladora hacía lo que mejor sabía hacer. Había superado su época, pero no estaba cansada. Y en los últimos días de la guerra, cuando la ciudad ya había caído, el Maxim seguía disparando mientras quedaran cintas en las cajas. Cuando todo se calmó, lo retiraron de la fuste, limpiaron el cañón y lo enviaron al almacén. Así terminaba su última campaña, pero no su historia. Tras la victoria el país estaba cansado, pero vivo. Los soldados regresaban a casa llevando consigo la memoria. Y en depósitos y campos de entrenamiento quedaban miles de ametralladoras Maxim, colocadas cuidadosamente en filas,
engrasadas y cubiertas, sin saber si volverían a hacer falta, pero sin prisa por retirarlas definitivamente. Comenzaba una nueva era. Aviones a reacción, investigaciones nucleares, otra tecnología y otra guerra, y parecía que las pesadas ametralladoras refrigeradas por agua quedarían para siempre en el pasado. Pero incluso en las nuevas condiciones, el Maxim encontraba su lugar. Se montaba en barcos, trenes blindados y líneas de guardia, donde se valoraba la fiabilidad y no la moda. Su mecánica sencilla no requería manuales, y aún décadas después, podía funcionar tras una limpieza rápida y un poco de agua en la camisa. Para los soldados que crecieron después de la guerra, esta ametralladora se convirtió casi en un artefacto, pero bastaba apretar el gatillo y cobraba vida, como si el tiempo retrocediera. En las maniobras de mediados de los años 50, los viejos Maxim aún se usaban en unidades de comunicaciones y de guardia costera, colocados en trípodes junto a la orilla, donde parecían monumentos a la propia idea de resistencia. Las nuevas ametralladoras de Gorionov y Kalashnikov fueron ocupando su lugar, pero el respeto por el veterano permaneció. Y para muchos oficiales, el Maxim no era solo una máquina, sino el arma con la que comenzaron su camino. Se convirtió en un símbolo de esperanza en los días en que todo se derrumbaba, y por eso, cuando las viejas ametralladoras empezaron a trasladarse a los museos, se las trató como a testigos vivos. En las salas donde ahora se exhiben hay un silencio especial, el vidrio de las vitrinas, una luz uniforme, y detrás, la silueta reconocible. La pesada camisa estriada, la cinta metálica, las ruedas. A primera vista es solo un trozo de acero, pero si se escucha con atención, parece que en algún lugar, lejos tras las paredes, aún se oye su ritmo, golpes breves, como un corazón que no se ha detenido. Los visitantes de los museos suelen detenerse ante estas piezas. Unos examinan los mecanismos, otros guardan silencio, porque esta ametralladora une generaciones. Estuvo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las tachancas de la Guerra Civil y en las calles de Berlín. A través de ella pasó toda la historia del país, del imperio a la victoria, y algunos ejemplares conservados de aquellos tiempos siguen en funcionamiento, mantenidos con cuidado por restauradores que los desmontan, limpian el polvo de décadas y comprueban el movimiento de las palancas. Cuando el cañón hace el primer disparo en vacío, el sonido resuena en el pecho como el aliento de una época que no desapareció, sino que simplemente se fue al silencio. Los historiadores llaman al Maxim un arma adelantada a su tiempo. Nació en un mundo donde el fuego automático apenas comenzaba y logró sobrevivir a todas sus versiones mejoradas. Sus principios sirvieron de base para decenas de sistemas, y él mismo se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás. Pero detrás de los datos técnicos se esconde algo más. En cada ametralladora, en cada abolladura y cada parche, están las huellas de las manos que la sostuvieron, de personas cuyos nombres se perdieron, pero cuyas acciones quedaron en la historia. Porque esta arma no es solo metal y mecánica, sino memoria de resistencia, de determinación y del precio que hubo que pagar por cada metro de tierra. Y si hoy te acercas a una vitrina en el Museo de la Victoria, puedes ver una de aquellas ametralladoras de los años de guerra. El metal oscurecido, la pintura descascarada, pero dentro parece seguir viviendo la energía de quienes una vez empuñaron sus asas. Y al mirarla comprendes que no tienes delante solo un arma, sino un símbolo de resistencia y perseverancia, un símbolo de cómo el hombre y la máquina, unidos por un mismo objetivo, pueden soportarlo todo. El Maxim hace tiempo que guarda silencio, pero su ritmo aún resuena en los relatos, en los archivos y en la memoria. En él late el aliento de un siglo que sobrevivió a guerras y cambios. Y mientras ese aliento no se extinga por completo, la historia no ha terminado. Los soldados decían, «Si el Maxim está contigo, sobrevivirás». Y en esas palabras no había exageración. En el invierno del 42, el frente parecía haberse petrificado. La nieve se mezclaba con el humo, el viento desgarraba las tiendas
y los ametralladores envolvían las camisas con capotes para que el agua dentro no se convirtiera en hielo, y aún en esas condiciones, el Maxim seguía funcionando. A veces se cubría de una costra helada, pero bastaba calentar el cañón con unos cuantos disparos para que el mecanismo volviera a la vida, por lo que los combatientes bromeaban diciendo que el Maxim no conocía el cansancio, no temía al frío y no pedía descanso mientras hubiera cartuchos en la cinta. En el frente, este arma era como un viejo camarada, tosco, ruidoso, pero fiable. En los combates por Stalingrado, las ametralladoras estaban colocadas literalmente cada pocas decenas de metros, cubriendo calles, patios y sótanos, y en ocasiones un solo equipo sostenía todo un barrio. Cuando el enemigo atacaba, no quedaba tiempo para apuntar. Se disparaba por el sonido, por la sombra, por el movimiento, y la ciudad se convirtió en un laberinto en el que el Maxim pasó a ser su respiración. Más allá de los Urales, las fábricas trabajaban sin descanso. Las máquinas no se callaban ni de día ni de noche. Los viejos planos casi no se modificaban. ¿Para qué tocar lo que sirve bien? Los ingenieros sabían que en esta máquina no había nada superfluo. Cada tornillo y cada palanca estaban probados por décadas. Y en combate eso significaba una sola cosa: previsibilidad y, por lo tanto, supervivencia. Para 1943, los diseñadores crearon por fin un nuevo aspirante, la ametralladora de Goriunov, más ligera, moderna y fácil de mantener, y comenzaron a introducirla en las tropas, pero el frente no era un campo de pruebas. El arma nueva exigía adaptación, precaución y repuestos, mientras que el Maxim ya era conocido hasta el último tornillo. Lo desmontaban y lo montaban con los ojos cerrados, incluso en la oscuridad bajo fuego enemigo. Los soldados repetían: mientras el Maxim esté vivo, la línea se mantiene. Y en efecto, al retirarse la ametralladora siempre era la última en irse. La sacaban de la posición, la ataban a trineos, la cargaban en vehículos dañados con tal de no dejarla al enemigo. Porque no era solo un arma, sino un camarada de combate, un símbolo y un objeto de fe. En los recuerdos del frente aparecen una y otra vez las mismas escenas. Un equipo de 2 hombres, el tirador y el portador de la cinta. Uno dispara y el otro vigila el agua y los cartuchos. Entre ellos no hay palabras, solo miradas breves. Cada uno sabe lo que vendrá después, y mientras el Maxim golpea, se puede respirar tranquilo. Los años de guerra cambiaron ciudades, personas y tácticas, pero frente a los nuevos tanques y aviones, esta ametralladora permaneció igual. Y en eso residía su fuerza. No dependía de la moda, de órdenes, ni de la política. Su sentido era simple: disparar mientras puedas. Cuando comenzó la ofensiva de 1944, miles de Maxim avanzaron junto con las tropas hacia el oeste. Los montaban en las cajas de los Studebaker, en transportes blindados y en pasos de ferry, y cruzaban Polonia y Prusia Oriental, siguiendo al frente como sombras de sus equipos. Muchas máquinas fabricadas aún en los años 20 llegaron hasta los últimos combates, cubiertas de óxido, parches y huellas de reparación, pero seguían funcionando. A veces en las camisas se escribía con tiza: por Leningrado, por mi hermano, no nos falles. Y aunque la lluvia borraba esas palabras, quedaban en la memoria. Y en marzo de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron al lago Balatón, los viejos Maxim volvieron a estar en las trincheras. Las unidades enemigas lanzaban contraataques y las ametralladoras disparaban hasta el último cartucho, y entre el humo, el estruendo y el rugido de los motores, su ritmo seguía siendo el mismo que 20 años atrás. Ninguna otra arma atravesó tantas épocas ni cambió tantos dueños. Vio el relevo de imperios, banderas e ideologías, pero cada vez aparecía allí donde se decidía el desenlace. En su hierro frío parecía haberse congelado la propia historia, comprimida en un sonido que hacía temblar muros y corazones. Y cuando el frente irrumpió en Berlín, el Maxim entró en la ciudad junto a los soldados. Lo colocaban en cruces, azoteas y plazas, y a su lado a menudo estaban jóvenes combatientes que ni siquiera sabían que aquella máquina era más vieja que sus padres.
Ellos solo cumplían la orden de cubrir el avance y la ametralladora hacía lo que mejor sabía hacer. Había sobrevivido a su época, pero no estaba cansada, y en los últimos días de la guerra, cuando la ciudad ya había caído, el Maxim seguía disparando mientras quedaran cintas en las cajas. Cuando todo se calmó, lo retiraron del afuste, limpiaron el cañón y lo enviaron al almacén. Así terminaba su última campaña, pero no su historia. Tras la victoria el país estaba cansado, pero vivo. Los soldados regresaban a casa llevando consigo algo imposible de medir: la memoria. Y en depósitos y campos de entrenamiento quedaban miles de ametralladoras Maxim, colocadas cuidadosamente en filas, engrasadas y cubiertas, sin saber si volverían a ser necesarias, pero sin prisa por retirarlas definitivamente. Comenzaba una nueva era: aviones a reacción, investigaciones nucleares, otra tecnología y otra guerra. Y parecía que las pesadas ametralladoras refrigeradas por agua quedarían en el pasado. Pero incluso en las nuevas condiciones, el Maxim encontraba su lugar. Se montaba en barcos, trenes blindados y líneas de guardia, donde se valoraba la fiabilidad y no la moda. Su mecánica sencilla se entendía sin manuales. Y aún décadas después, podía funcionar tras una limpieza rápida y un poco de agua en la camisa. Para los soldados que crecieron después de la guerra, esta ametralladora se convirtió casi en un artefacto. Pero bastaba apretar el gatillo para que cobrara vida, como si el tiempo retrocediera. En las maniobras de mediados de los años 50, los viejos Maxim aún se utilizaban en unidades de comunicaciones y de guardia costera, colocados en trípodes junto a la orilla, donde parecían monumentos a la propia idea de resistencia. Las nuevas ametralladoras de Goriunov y Kalashnikov fueron ocupando su lugar, pero el respeto por el veterano permaneció, y para muchos oficiales, el Maxim no era solo una máquina, sino el arma con la que comenzó su camino. Se convirtió en un símbolo de esperanza en los días en que todo se derrumbaba, y por eso, cuando las viejas ametralladoras empezaron a trasladarse a los museos, se las trató como a testigos vivos. En las salas hay un silencio especial, el vidrio de las vitrinas, una luz uniforme y, detrás, la silueta reconocible, la pesada camisa estriada, la cinta metálica, las ruedas. A primera vista es solo un trozo de acero, pero si se escucha con atención, parece que en algún lugar, lejos tras las paredes, aún se oye su ritmo, golpes breves, como un corazón que no se ha detenido. Los visitantes de los museos suelen detenerse ante estas piezas. Algunos examinan los mecanismos, otros guardan silencio, porque esta ametralladora une generaciones. Estuvo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las tachancas de la Guerra Civil y en las calles de Berlín. Por ella pasó toda la historia del país, del imperio a la victoria. Y algunos ejemplares aún están operativos, cuidados con esmero por restauradores que los desmontan, limpian el polvo de décadas y comprueban el movimiento de las palancas. Cuando el cañón hace el primer disparo en vacío, el sonido resuena en el pecho como el aliento de una época que no desapareció, sino que simplemente se fue al silencio. Los historiadores llaman al Maxim un arma adelantada a su tiempo. Nació en un mundo donde el fuego automático apenas comenzaba, y logró sobrevivir a todas sus versiones mejoradas. Sus principios sirvieron de base para decenas de sistemas, y él mismo se convirtió en el fundamento de todo lo demás. Pero detrás de las secas características técnicas se oculta algo mayor. En cada ametralladora, en cada abolladura y cada parche, están las huellas de las manos de personas cuyos nombres se perdieron, pero cuyas acciones quedaron en la historia, porque esta arma no es solo metal y mecánica, sino memoria de resistencia, de determinación y del precio que hubo que pagar por cada metro de tierra. Y si hoy te acercas a una vitrina en el Museo de la Victoria, puedes ver una de aquellas ametralladoras de los años de guerra, el metal oscurecido, la pintura descascarada y la sensación de que dentro aún vive la energía de quienes una vez empuñaron sus asas. Y comprendes que no tienes delante solo un arma, sino un símbolo de resistencia y perseverancia, un símbolo de cómo el hombre y la máquina, unidos por un mismo objetivo, son capaces de soportarlo todo.
El Maxim hace tiempo que guarda silencio, pero su ritmo aún resuena en los relatos, en los archivos y en la memoria. En él late el aliento de un siglo que sobrevivió a guerras y cambios. Y mientras ese aliento no se extinga por completo, la historia no ha terminado.